A ver, aguárdame un minutito. Bueno, se puede abrir el Zoom. No están viendo mi pantalla ahí, ¿no? ¿Verdad? Ah, creo que sí la están viendo. Esperen que voy a poner el chat de este lado. Sí se ve, bueno, bien. Y esta barrita vamos a ponerla acá. Bueno. Bueno, bien, vamos a empezar entonces. ¿Ven mi pantalla? A ver, voy a poner pantalla completa para que se vea mejor. Bueno, cualquier cosa me escriben por el chat que yo los estoy leyendo o también en caso que quieran activar el micrófono pueden hablar también, sin miedo. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, ninguno hasta ahora me comentó para qué sirve Excel, si alguien lo utilizó alguna vez, alguien tiene una idea para qué se utiliza Excel. Bien, hojas de cálculo. A ver, esperen que... Bueno, bien. Sí, en Excel se utilizan hojas de cálculo y sirven para un montón de cosas. Bueno, primero y principal, ¿qué es Excel? Bueno, Excel es un programa que está en el paquete de Microsoft Office, está en el paquete junto con otros programas como Word, Excel, Access, PowerPoint. Estos cuatro programas forman parte del paquete de Office y lo que forma parte de Microsoft, ¿no? Ustedes lo pueden usar siempre y cuando lo tengan instalado, obviamente, y tengan instalado Windows, ¿no? Que es el sistema operativo, porque Excel es para Windows. Tienen otras opciones que son parecidas a Excel si tienen otro sistema operativo que no sea Windows en la computadora, pero siempre todas las herramientas y todo el conjunto de suite que tiene para utilizar Excel, bueno, tienen que manejarlo con Windows. Entonces, Excel, como les comenté, pertenece al paquete de Microsoft Office, de la suite de Microsoft. ¿Y para qué sirve? Bueno, Excel básicamente sirve para un montón de cosas. Excel lo puedo pensar como si fuera una base de datos, porque cuando yo genero un archivo de Excel, dentro del archivo de Excel tengo planillas de cálculos. En esas planillas de cálculos yo puedo plasmar diferentes tablas, diferentes planillas de alguna entidad o algún negocio que yo quiera representar, por ejemplo. Entonces, todas esas planillas que forman parte de mi libro de Excel, ahora después les voy a comentar más qué es un libro. Un libro es sinónimo de archivo. En Excel, un archivo es un libro. Y dentro del libro de Excel tengo diferentes hojas. En esas hojas de cálculo yo puedo plasmar diferentes datos de mi negocio. Y esos datos de mi negocio son las bases de datos que van a conformar mi negocio, ¿no? Yo voy a tener todos mis datos plasmados en unas planillas de Excel. Entonces, bueno, ¿para qué sirve? Me sirve para muchísimas cosas, plasmar el negocio de mi empresa, me sirve para trabajar con Excel dentro de cualquier trabajo en donde yo esté trabajando, voy a tener que usar Excel. Probablemente vaya a tener que usar Excel, así que, bueno, es bueno saberlo y aprenderlo. Bueno, acá tenemos, ¿qué es Excel? Dice, Excel es un programa de hojas de cálculo que forma parte de la suite de Microsoft Office, como le decía recién, forma parte del paquete Office, junto con Word, PowerPoint, Outlook y Access también. Bueno, fue creado en 1985, considerado el programa líder utilizado por todas las empresas del mundo. En todas las empresas utilizan Excel, porque no hay otra forma de plasmar los datos de la organización que sea fuera de Excel. Imagínense que si en una empresa tienen que hacer anotaciones en un bloc de notas o en papel, anotaciones manuales en papel, se volverían locos, ¿no? Porque obviamente que en una empresa tienen que
tienen que plasmar documentación de un montón de sectores. Ahora les voy a dar después algunos ejemplos. Bueno, ¿y para qué sirven? Bueno, sirve para hacer, aparte de plasmar información, sirve para hacer algunas operaciones sencillas y no tan sencillas, un poco más complejas también. Se puede, por ejemplo, sumar, restar, se pueden hacer multiplicaciones, se pueden hacer divisiones, se pueden hacer porcentajes, potenciaciones, bueno, y un montón de otros cálculos más que después, al finalizar la clase, al finalizar este webinar, vamos a ver algún ejemplo. Y también se pueden utilizar otras funciones. Excel me provee un montón de funciones de diferentes características y de diferente índole. Por ejemplo, tengo funciones de base de datos, tengo funciones de texto, tengo funciones lógicas, tengo funciones matemáticas. Bueno, todas ellas conforman, digamos, lo que es la suite de Excel y las puedo utilizar. ¿Y cómo sé qué función tengo que usar? Bueno, eso depende del cálculo que tenga que hacer. Uno a medida que va aprendiendo Excel y que va avanzando con Excel, y aparte la experiencia te va dando eso que vos te vas dando cuenta, qué función tenés que usar para hacer tal cosa. Pero bueno, primero y principal, lo importante es conocerlo, lo importante es ejercitarse, hacer diferentes cálculos y ir aprendiendo las funciones, ¿no? Y cómo hacer los cálculos. Una cosa es una función y otra cosa es una fórmula en Excel. Las funciones son, por ejemplo, acá como en la PPT les muestra buscar B, bueno, eso es una función de Excel. Tenemos la función buscar B, tenemos la función buscar H y un montón de otras más. Y aparte de funciones tenemos lo que se llama fórmula. Las fórmulas se hacen por tipeo. Se hacen, digamos, uno las hace a mano dentro de la planilla de Excel y va haciendo fórmulas con las celdas, ¿no? Después vamos a ver qué es una celda. Bueno, entonces, se pueden hacer dentro de las planillas de Excel un montón de operaciones aritméticas y se pueden usar las funciones como buscar B. La función buscar B lo que hace es, dentro de una planilla de Excel, me busca verticalmente. Dentro de una planilla de Excel que yo tenga, me va buscando columna por columna el dato que yo quiero buscar. La función buscar B se usa básicamente para hacer como un buscador. Yo puedo tener, por ejemplo, una planilla de Excel que sea, supónganse, empleados, y en otra planilla aparte me puedo generar un buscador que sea, por ejemplo, me hago una tablita chiquita que tenga, por ejemplo, número de legajo, apellido de empleado, dirección, sueldo que gana, por ejemplo. Entonces, yo me puedo armar este buscador con la función buscar B que me va a buscar a través de un registro. La función buscar B siempre busca a través de un registro numérico en general. Nosotros pensemos que cuando tenemos planillas de Excel, tenemos muchos registros en las planillas de Excel. Por ejemplo, podemos tener, no sé, 20.000 empleados. Bueno, y estos 20.000 empleados tienen que tener un número identificatorio. Probablemente tengan un número de legajo, un código, un ID. Entonces, bueno, este registro de datos del empleado debe poder identificarse con un código, con un registro. Entonces, la función buscar B me busca a través de ese código, yo se lo tengo que pasar como parámetro a la función, indicarle en qué base de datos voy a buscar el dato, por ejemplo, el apellido del empleado, y en qué número de columna de mi tabla de empleados está el dato que estoy buscando, por ejemplo, el apellido del empleado. Entonces, de esa forma, yo me puedo armar un buscador y traerme los datos de ese empleado. Y a medida que voy cambiando, por ejemplo, el número de registro del empleado o el número de legajo, me va trayendo el apellido del empleado, el domicilio del empleado, el sueldo del empleado. Bueno, después tenemos otras funciones. Al finalizar este webinar, si queda tiempo, vamos a ver algunos ejemplos de algunas de las funciones. ¿Qué otra cosa puedo hacer en Excel? Bueno, puedo utilizar las funciones condicionales, las funciones lógicas. En Excel hay funciones lógicas que me permiten a través de una condición, es una condición que me permite decidir por un dato o por otro. Por ejemplo, tengo la función sí, que es una función lógica. La función sí tiene una prueba lógica, que es un argumento lógico, y tiene el valor por verdadero o el valor por falso. Son tres argumentos que lleva la función sí. Entonces, la prueba lógica, el primer argumento de la función sí, es un campo lógico que me tiene que devolver verdadero o falso.
Entonces, lo que yo escriba dentro del argumento, del primer argumento de la función sí, tiene que ser un argumento lógico. Por ejemplo, 3 es mayor a 2, 1 es igual a 3, no importa que sea falso. 1 es igual a 3 es falso, pero es un argumento lógico. O sea, lo que yo escriba dentro de la función sí en el primer parámetro tiene que devolver verdadero o falso. Si devuelve verdadero, me va a devolver el campo por verdadero de la función sí, que es el segundo campo de la función sí, y si la prueba lógica no se cumple, me devuelve la rama falsa. Bueno, después tenemos otras funciones como la función sumar sí. La función sumar sí lo que hace es bastante intuitivo el nombre, lo que hace es me suma cierto rango que cumpla con tal condición. Por ejemplo, quiero sumar un rango de números, por ejemplo, quiero sumar el rango de los sueldos de los empleados que sean mayores o iguales a 500.000, por ejemplo. Si cumplen esa condición, me los va a sumar, si no, no me los va a sumar. Bueno, así como tenemos la función sí, tenemos otra función que se llama contar sí, por ejemplo, que también me cuenta dentro de un rango los valores que cumplen con cierta condición. También tiene 2 argumentos la función contar sí, que tengo que poner primero el rango que quiero contar, punto y coma. Los argumentos dentro de las funciones se separan por punto y coma. Después del rango que quiero sumar, le pongo la condición entre comillas. Por ejemplo, quiero contar, estábamos en contar punto sí. Quiero contar los que superen los 500.000 pesos. Entonces, ahí me los va a contar, si no, no me los va a contar, los que no cumplan con esa condición. Bueno, después puedo hacer otros cálculos de pronósticos, tendencias. Puedo calcular valores actuales, puedo calcular la VAN y la TIR. Estos dos son conceptos como más de contabilidad. El VAN y la TIR se utilizan para ver en un presupuesto financiero. En Excel pueden armar un presupuesto financiero. Si ustedes el día de mañana tienen un emprendimiento, pueden utilizar Excel. Hay un montón de variables que tienen que tener en cuenta para calcular un presupuesto. Por ejemplo, si un negocio que van a implementar es rentable o no. Bueno, la VAN y la TIR son variables que representan a ver si su negocio va a ser rentable o no, digamos. Ustedes arman todo un presupuesto financiero y en base a los resultados que le dé los cálculos de toda la planilla que crearon para armar el presupuesto financiero, bueno, al finalizar van a hacer los cálculos de VAN y TIR, que son 2 funciones de Excel, que les va a decir si está por encima de tal número, bueno, significa que su negocio va a ser rentable. O sea que si lo hacen, les va a ir bien. Lo pueden hacer igual, pero ya les está diciendo el presupuesto financiero que no van a tener ganancias o hasta van a tener pérdidas, ¿no? Bueno, entonces, Van y TIR se usan estas funciones en Excel y tienen que ver más con el ámbito contable. Bueno, después pueden hacer cálculos con respecto a componentes de préstamo, etc. Bueno, se pueden hacer un montón de otras cosas en Excel también. Bueno, ¿para qué sirve? ¿Quiénes son los usuarios de Excel? Bueno, pueden ver diferente información acerca de las planillas que tengan en Excel, información que puede elaborarse a partir de Excel. Bueno, puede elaborarse un montón de información, como les decía hoy, a partir de Excel. Si ustedes tienen una empresa, manejan una empresa, necesitan hacer un presupuesto financiero, no hay otra herramienta para hacer un presupuesto financiero que Excel. O sea, lo más viable es Excel, porque justamente aparte tiene para definir bien los campos, las columnas, en cada celda pueden definir los datos y en otras celdas pueden hacer los cálculos. Entonces, no hay otra herramienta que sea mejor que Excel. Yo les recomiendo que utilicen Excel si tienen que hacer un presupuesto financiero para un negocio, si tienen un emprendimiento y necesitan plasmar ahí los insumos de su emprendimiento, cuánto van gastando, qué le tienen que pagar a los proveedores. Bueno, lo tienen que hacer con Excel porque es una de las herramientas, no es la que más se utilice, o sea, sí es la que más se utiliza en general, pero no van a tener otra herramienta mejor que utilizar Excel para hacer este tipo de cálculos. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ¿por qué es necesario aprender Excel? Hoy en día es muy necesario aprender Excel, no porque nosotros lo digamos, sino porque en cualquier trabajo
En cualquier ámbito laboral en donde ustedes estén, van a necesitar aprender, van a necesitar saber Excel y utilizar Excel. Yo les digo un ejemplo. Por ejemplo, una persona que trabaja en un comercio va a necesitar hacer alguna planilla de Excel probablemente para hacer un listado de productos, hacer un listado de proveedores, hacer un listado de empleados, también puede ser de los empleados que tenga a cargo, de los sueldos que tienen los empleados. O sea, es muy necesario saber Excel hoy en día, no solo si trabajas en un comercio, si trabajas en un ambiente administrativo, también puede ser muy necesario. Por ejemplo, bueno, en los ambientes administrativos probablemente también tengan que plasmar datos en las planillas de Excel acerca de los proveedores, las ventas, los insumos y demás. Si tenés un consultorio médico, bueno, también vas a necesitar Excel. Por ejemplo, ya no se usa, ustedes vieron que en los consultorios médicos utilizan las tarjetitas de papel, bueno, eso quedó muy a la antigua. Hoy en día pueden hacer tranquilamente una planilla de Excel y ahí poner, digamos, las personas que tomaron un turno, los turnos disponibles, qué médicos están en tal consultorio, qué médicos están atendiendo tal turno, bueno, todo eso lo pueden hacer con Excel tranquilamente. Aparte, imagínense en un consultorio si se les pierde las tarjetitas que vendría a ser la historia clínica de las historias clínicas de los pacientes, bueno, sería un problemón porque no saben qué es lo que le pasó al paciente anteriormente, no pierden toda su historia. Entonces, si tienen unas planillas de Excel, una base de datos consolidada con Excel dentro de una hoja de cálculo, pueden mirar directamente la historia clínica del paciente. Ahí pueden tener muchas hojas de cálculo para saber este, cuál es la historia, cuáles fueron los antecedentes de los pacientes. Y no solo en Excel, porque no solamente pueden tenerlo en Excel, sino que también en Excel se pueden anidar, o sea, pueden construir hipervínculos a otros documentos, por ejemplo, pueden tener algún documento en Drive y hacer un link dentro de Excel. Imagínense que yo tengo una planilla de pacientes y en el último campo tengo un enlace que me va a unos archivos de Word que los tengo en Drive, por ejemplo. Bueno, ahí tengo ya linkeado al archivo de Drive la historia clínica del paciente, por ejemplo. Así que imagínense lo que les resumiría en un consultorio médico, por ejemplo. Y aparte, se podría eliminar todo el papel que obviamente contamina un montón, ¿no? Bueno, una historia clínica de los pacientes, se puede usar en una veterinaria. Yo, por ejemplo, trabajo de programadora, los datos me vienen en planillas de Excel. Las gentes que trabajan en organismos me mandan los datos en Excel, entonces yo tengo que saber manejar esos datos, triangularlos, poder buscar los datos, saber si están repetidos, si no están repetidos. A veces me hacen filtrar las planillas y tengo que eliminar los repetidos. ¿Cómo hago para eliminar los repetidos de una planilla de Excel? Bueno, hay herramientas dentro de Excel que me ayudan a eso, por ejemplo, el filtro. Yo con el filtro puedo filtrar datos y puedo ir buscando y me doy cuenta, a ver, bueno, filtro todos los que son martes, por ejemplo. Entonces, me fijo todos los martes y en el siguiente campo me trae los registros, los datos que van con ese registro, entonces ahí puedo ver si están repetidos. Puedo filtrar por apellido, puedo filtrar por fecha, entonces de esa forma me las voy arreglando para quitar repetidos de una planilla, por ejemplo. Entonces, bueno, como les decía, se usa, digamos, en muchos ámbitos. Si ustedes tienen un emprendimiento, lo pueden usar. Como les decía hoy, si trabajan en cualquier ámbito que sea, van a necesitar hacer una planilla de Excel seguramente. Y aparte de hacer una planilla de Excel, es importante saber usar Excel. Eh, Porque, por ejemplo, algunas personas creen saber usar Excel porque simplemente les llega una planilla y tienen que filtrar datos. Eso no es solamente usar Excel. Saber usar Excel es saber traer datos de otras planillas, saber hacer fórmulas, saber buscar, saber contar, saber crearme un formato condicional. Después que yo tengo una planilla estática de Excel, me puedo crear también una tabla dinámica. Después, si tengo un ejemplo, les voy a mostrar de qué es una tabla dinámica. Así que bueno, se pueden hacer un montón de cosas. Excel es muy útil. Así que bueno, entonces, ¿para qué es necesario aprender Excel? Bueno, es muy necesario hoy en día. También es importante, obviamente, para insertarse al ámbito laboral, al campo laboral. Si ustedes no saben Excel, probablemente no los tomen, porque, como les digo, en una empresa sí o sí van a tener que manejar y van a tener que manejar bien una planilla de Excel.
Bueno, entonces, las empresas manejan muchos volúmenes de información y esa información va creciendo, entonces es necesario poder plasmarla en una planilla de Excel. Es un requisito clave y básico en las búsquedas laborales, como les decía recién, lo pide mucho, otorga posibilidades de negociación de ascensos y aumentos salariales. Si ustedes dicen que manejan Excel de una forma avanzada, de un nivel avanzado, bueno, probablemente les vaya mucho mejor que alguien que no sepa usar Excel en una entrevista laboral, por ejemplo. Bueno, ventajas de manejar Excel. Ahorra tiempo y dinero. Bueno, tiempo por lo que les decía hoy anteriormente. Si yo tengo que anotarme todas las historias clínicas en un papel, no termino más y aparte que se me traspapelan, puedo llegar a perder clientes, puedo llegar a perder pacientes. Entonces, en Excel todo es mucho más rápido y puedo ahorrar mucho tiempo y dinero. Importancia de sistemas de gestión. Excel se usa también en diferentes sistemas de gestión. Los datos los exportan en Excel. Como les decía recién, yo trabajo en un lugar donde las personas usan diferentes sistemas que los exportan desde esos sistemas a planillas de Excel. Entonces las planillas de Excel me las mandan a mí para hacer otro tipo de cosas. Pero bueno, siempre todos los datos se exportan en Excel. Exactitud en cálculos, detección y corrección de errores. Bueno, en Excel nunca se van a confundir cuando hagan los cálculos, a menos que hagan una fórmula mal, pero van a tener todo plasmado en las planillas, los cálculos, van a poder ver qué fórmula hicieron, si se equivocan la van a poder corregir. Y Excel tiene también validadores para ver si la fórmula que están haciendo es incoherente o no. A veces cuando uno arrastra una fórmula hacia abajo, Excel maneja el sistema de autocompletado de una fórmula. A veces Excel detecta que la fórmula está siendo incoherente y como que te da una advertencia que te dice tu fórmula está siendo incoherente, o sea, ¿es correcta o no? Vos podés omitir si es correcta o fijarte que te está dando una advertencia a ver si está siendo correcta o no. Tiene otras cuestiones de validadores también, automatización de procedimientos, reportes flexibles con tan solo un clic, trabajo en equipo. Bueno, todo eso son las ventajas de manejar Excel. Cálculos complejos se realizan de manera sencilla, presupuestos, estadísticas, cálculos de préstamos, tablas dinámicas, escenarios de negocio, macros. Bueno, todas estas cosas se pueden hacer en Excel. Hay funciones estadísticas también en Excel. Hay funciones financieras. Hay funciones de base de datos. Se pueden crear las tablas dinámicas. Y bueno, y las macros, como decía ahí a lo último, la macro es una función en Excel que yo le asigno una serie de acciones. Grabo la macro, le asigno una serie de acciones y después la ejecuto y esa macro realiza los pasos que yo realicé cuando grabé esa macro, o sea, en el Excel. Entonces esto me ahorra bastante tiempo. Yo después ejecuto la macro y me arma la estructura de la tabla, por ejemplo. Entonces no la tengo que armar a mano. Supónganse que ustedes siempre arman los mismos datos o las mismas tablas en Excel. Bueno, eso lo puedo hacer con una macro, por ejemplo. Bueno, después, ¿qué más? Bueno, en Excel tengo ruta acceso a Excel. Bueno, tengo hojas, libros, filas y columnas. En el Excel, acá en esta tabla pequeña que estamos viendo acá, que dice cliente importe, bueno, está ubicada, por ejemplo, empieza en la celda B2, donde dice clientes, bueno, eso es una celda. En Excel, la hoja de cálculo, que es toda esta que están viendo acá, está conformada por celdas. Cada cuadradito, cada casillero de la hoja de cálculo se llama celda. Y esa celda está conformada por una columna y una fila. O sea, primero se lee la columna y después se lee la fila. Entonces, bueno, tengo hojas, tengo libros. Como les decía, el libro en Excel es un archivo. Archivo es sinónimo de libro y el libro tiene hojas. Y las hojas tienen filas y columnas y tienen celdas. Bueno, después tenemos lo que es un rango. Un rango es un conjunto de celdas en Excel. Y si ustedes ven, a ver si puedo abrir el Excel. No se me va la presentación. Igual yo lo tengo acá abierto. Bueno, como les decía, estas son celdas. El rango es un conjunto de celdas y cada celda está determinada por una columna y una fila. Y bueno, y después un concepto importante de Excel es el concepto de referencia.
Referencia es, por ejemplo, B3 es una referencia. ¿Por qué se llama referencia? Porque su nombre lo indica, es una referencia a una celda. B3 es una referencia. E3 es una referencia. No sé, J5 es una referencia. Y en Excel trabajamos con referencias. No, si bien trabajamos con datos, pero en sí para hacer los cálculos, para crear las fórmulas, en las fórmulas intervienen referencias, que son celdas que representan, digamos, un dato. Eso es una referencia. Bueno, tenemos también muchas filas y muchas columnas. Son casi como infinitas, nunca llegas a usar todas las filas y columnas que están en Excel. Bueno, tenemos la cinta de opciones. A ver, esperen que puedo abrir otra vez la planilla. Ahí está. Tenemos la cinta de opciones. La cinta de opciones se llama al conjunto de pestañas que está acá arriba. Dentro de las pestañas tenemos un montón de comandos y cada comando está agrupado están agrupados por lo que representan, o sea, están agrupados por lo mismo. Por ejemplo, acá en el grupo fuente tengo todo lo que tiene que ver con la fuente, con el tipo de letra. Tengo para el relleno de celda, tengo para poner los estilos, negrita, cursiva, subrayado, tipo de fuente, tamaño de fuente, para poner, aumentar el tamaño de fuente, disminuirla, bueno, y demás. En insertar, por ejemplo, en gráficos tengo todos los gráficos que puedo insertar acá dentro del grupo gráfico. Entonces, tengo también filas y columnas. Y bueno, dice que sus comandos son muy similares a Word. Sí, todos estos programas, a ver, Naile dice que la pantalla está colgada. ¿Estás viendo la pantalla que dice presentación de una hoja de cálculo? Bien, bueno, esa es la que estamos presentando ahora. Bueno, como les decía, Excel como herramienta para preparar reportes, textos, gráficos. Bueno, acá estamos viendo que tenemos una tabla de cliente, importe, y al lado tenemos un gráfico construido a partir de la tabla, ¿no? Eso lo podemos hacer con Excel. Es bastante sencillo, este gráfico es bastante sencillo, pero obviamente tenemos gráficos mucho más complejos con diferentes campos de una tabla. Bueno, y esto es algunas cosas de lo que podemos hacer en Excel. Después tenemos usos de Excel, fórmulas, filtros, tablas dinámicas y gráficos. Bueno, como les comenté hoy anteriormente, podemos hacer muchísimas fórmulas en Excel, de lo que sea, cálculo de porcentajes, IVA, descuentos, reintegros, no sé, cuánto me cobró cuánto me cobró el proveedor o cuánto le pagué, mejor dicho, cuánto le pagué de sueldo a mis empleados. Bueno, puedo hacer un montón de cálculos. Eso depende de lo que cada uno tenga que hacer. Y los filtros se usan bueno, se usan obviamente para filtrar, para buscar datos en una tabla. En Excel tengo dos tipos de filtro. Tengo el filtro común, yo le digo filtro común porque es un filtro un poco más sencillo, que me pone unas flechitas arriba de la tabla, y a partir de las flechitas que me pone arriba de la tabla yo puedo filtrar datos. Por ejemplo, en importe puedo filtrar, no sé, los importes que sean mayores a 500.000. De la flechita de cliente, del filtro cliente, puedo filtrarme, por ejemplo, los que sean de apellido Pérez, por ejemplo. Entonces, ese filtro me ayuda a filtrar a partir de mi tabla. Tengo otro tipo de filtro que se llama filtro avanzado. El filtro avanzado es un poco más complejo de entender, pero una vez que lo entienden es bastante sencillo. El filtro avanzado sirve para filtrar datos de mi tabla original, pero me tengo que construir una tabla de criterios, se llama. Es una tabla que yo me voy a construir, la cual voy a usar para filtrar a partir de mi tabla principal. ¿Y qué característica tiene que tener esta tabla de criterios? Tiene que tener exactamente el mismo formato que la tabla principal. Si ustedes le pusieron colorcito arriba, relleno a la celda, color rojo, y negrita al texto de los rótulos de la tabla, bueno, la tabla de criterios tiene que tener exactamente el mismo formato. Color rojo y estilo negrita los rótulos. Porque el filtro avanzado se basa en la tabla principal. Si yo no lo hago exactamente igual, probablemente no me encuentre los datos. O sea, es como que sigue un patrón para buscar a partir de la tabla principal. Lleva un mecanismo para utilizarlo, ¿no? Pero bueno, esa es una idea para que tengan que el filtro avanzado hay que crear una tabla de criterios a partir de la cual yo voy a usar para filtrar. Bueno, después tenemos las tablas dinámicas. ¿Las tablas dinámicas qué son? Nosotros, en general, las tablas que usamos en Excel son las tablas estáticas. Las tablas estáticas son las que nos vienen en las planillas,
Y las tablas dinámicas se llaman dinámicas porque uno puede cambiar el formato en que ve los datos. Puede cambiar la columna por fila, puede agregar filtros, o sea, en la tabla uno puede cambiar los datos, digamos, de manera dinámica. Yo puedo ver los productos con los proveedores, después puedo ver la tienda con los productos, puedo ir cambiando. En cambio, en las tablas estáticas que nosotros utilizamos siempre, no podemos cambiar los datos porque ya nos vienen así. Entonces, esa es la diferencia con la tabla dinámica. Bueno, y después podemos crear gráficos también. Eso siempre, ¿no? A partir de los datos. Tengo que tener datos porque si no, no voy a poder crear gráficos. Bueno, tendencia creciente en volúmenes de información, incorporaciones. Excel, requisito básico para la operatoria diaria en las empresas. Bueno, lo que veníamos hablando hoy. Límite de procesamiento de Excel. Bueno, tiene muchísimas filas. Yo les diría que casi infinitas. Nunca van a llegar a utilizar todas las filas y columnas que tiene Excel. Es un programa que permite procesar mayores volúmenes de información y generar reportes rápidos. Sí, también se puede usar para todo lo que es análisis de datos, inteligencia de datos, porque uno a través de Excel, como tiene los datos, los puede triangular para poder sacar diferentes características o diferentes datos que yo quiera saber. Por ejemplo, yo tengo, no sé, una planilla de Excel de las personas que entraron a mi diario, por ejemplo, a mi diario online. Entonces, yo puedo sacar una estadística a partir de esa planilla de Excel y decir qué rango etario entró a mi diario digital. Bueno, eso tiene que ver con el análisis de datos. Hay sectores que se encargan de eso. Es un tipo de profesión que también se encarga de eso. Yo puedo decir y puedo saber, bueno, no sé, el jefe me dice, a ver, ¿qué rango etario tienen las personas que entran al diario digital? Y bueno, yo puedo hacer un análisis de datos. Ese análisis de datos lo hago en Excel de una forma específica y bueno, puedo saber, por ejemplo, esa información, ¿no? Bueno, ¿hasta acá se entiende? Bueno, Power Pivot es un poco lo que tiene que ver con estas tablas que sacan cierta información de análisis de datos. Tiene también que ver un poco con Power BI, que es otra herramienta de Microsoft. Power BI es como una herramienta de visualización que a partir de una fuente de datos, ya sea Excel o, por ejemplo, una base de datos de SQL Server, que es otra fuente de datos, puedo hacer algún tipo de visualización de gráficos, estadísticas, puedo cambiar datos y verlos. Pero bueno, primero tenés que saber Excel, ¿no? Para saber Power BI. Es la base saber Excel primero, porque Power BI se basa en Excel. Bueno, después, ¿qué más? Y después tenemos Visual Basic, macros. En Excel también, Excel por detrás usa un lenguaje de programación que se llama Visual Basic, que es para crear las macros. Nosotros en Excel en el curso que después les voy a comentar, vemos macros, pero no, si no me equivoco, no vemos lenguajes de programación, porque no es un curso de programación pero vemos cómo crear macros en forma de interfaz gráfica, digamos. Yo les voy a explicar cómo se hacen, cómo se crean, cuáles son las acciones que hay que hacer, los pasos. Después, si uno sabe de programación, por detrás a la macro puede cambiarle ciertas características, siempre y cuando sepa programar, ¿no? En Visual Basic, por ejemplo. El Visual Basic es un lenguaje de programación. La programación es medio parecido a la matemática, para que tengan una idea. Bueno, después, como les comentaba, acá pueden hacer diferentes cursos. Tienen primero que pueden hacer el curso básico de Excel. El curso básico es bastante completo, a pesar de que se llama básico, es bastante completo porque les da todas las herramientas útiles para poder trabajar tranquilamente con Excel. En cualquier puesto laboral se van a poder desarrollar bien. Por ahí ustedes pueden investigar un poco más, pero en el curso básico de Excel van a aprender, digamos, las cosas básicas y necesarias para saber utilizar Excel. Por ejemplo, van a saber cómo manejarse dentro de una hoja de cálculo, cómo hacer cálculos básicos, cómo moverse, cómo entender una planilla de cálculo. Van a ver las funciones básicas como suma, promedio, máximo, mínimo, la función contar, que me sirve para contar un rango numérico. Van a ver las funciones lógicas o condicionales, se les dice. Como les comenté hoy, van a ver la función sí, la función sumar sí, la función contar sí. Bueno, todas estas son funciones muy útiles porque imagínense que ustedes a veces necesitan contar cierto rango, no todo el rango completo que yo tengo. Necesito contar, por ejemplo, las personas que no vinieron a trabajar este mes. Bueno, ¿cómo hago? Bueno, me las puedo arreglar con la función contar sí, por ejemplo.
o alguna otra función, ¿no? Pero en general uno tiene muchos datos en una planilla y no es que cuenta todos los datos, no es que cuento los 20.000 registros. Dentro de una planilla uno necesita sacar información relevante para la toma de decisiones, se le dice, ¿no? Por ejemplo, el jefe pregunta cuántos faltaron este mes. El jefe pregunta, no sé, a ver cuánto nos descontaron acá en impuestos, por ejemplo. Bueno, todo eso se lo pueden arreglar y dar esa información al jefe o al gerente de la empresa con diferentes cálculos que hagan dentro de las planillas y utilizando las funciones que les provee Excel. Nunca van a estar limitados para hacer ninguna cuenta, siempre van a poder hacer todo cálculo que le pidan, toda información que le pidan, siempre y cuando tengan los datos necesarios, lo van a poder hacer. Bueno, entonces, van a aprender eso, van a aprender las funciones matriciales, que es para las funciones matriciales, bueno, se le pasan una serie de datos que son un poco más grandes, y a partir de eso, digamos, les da algún resultado para una toma de decisión, algún dato que les pidan, algún dato relevante. Bueno, van a ver las referencias absolutas y relativas. Las referencias absolutas, como le decía, en Excel todo se llama referencia. A5 es una referencia. ¿Y qué diferencia hay entre relativas y absolutas? Bueno, relativa siempre es relativa a la fila en la que me estoy manejando en el momento que estoy haciendo la cuenta. Cuando yo hago la cuenta en la primera fila de mi tabla y arrastro hacia abajo, Excel me va autocompletando la fórmula. Eso siempre y cuando los datos siempre estén colocados siempre relativamente en las filas. Ahora, después cambia, por ejemplo, si yo tengo un IVA que está en otro lado y no está dentro de mi tabla, ahí probablemente voy a tener que usar dentro de mi fórmula para referenciar ese IVA que está fuera de mi tabla, voy a tener que usar una referencia absoluta. Eso es para que después cuando yo arrastre la fórmula no se me arrastre y me quede toda mal formulada, digamos, la cuenta, ¿no? Para eso se usa la referencia absoluta, y la referencia absoluta, no sé si la vieron alguna vez, lleva el símbolo peso. O sea, por ejemplo, pesos A, pesos 5. Eso sería una referencia absoluta. En cambio, la referencia relativa sería A5. Bueno, después van a ver también formato condicional. Hay un comando en Excel que se llama formato condicional, que es darle formato a cierto rango que yo seleccione previamente, que cumplan con una cierta condición. Por ejemplo, yo tengo una tabla no sé, de ganancias. Tengo una tabla con ciertos datos y mi columna final es ganancias. Yo puedo darle un formato condicional a esa tabla, lo selecciono, me voy a formato condicional, pongo la condición que se me pinten de rojo los valores que sean negativos, por ejemplo. Bueno, y entonces una vez aplicado el formato condicional, los valores que estén en negativo me los va a pintar de rojo. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Bueno, me sirve para visualizar rápidamente en la tabla, a ver cuáles son los datos los valores que me dieron pérdida este mes, por ejemplo. Y bueno, y ustedes le pueden aplicar formato condicional a un montón de cosas que necesiten resaltar dentro de su tabla, ¿no? Bueno, protección del libro. En Excel también hay niveles de protección. Por ejemplo, si ustedes quieren proteger un libro para que no se los lea nadie, le pueden poner una contraseña, por ejemplo. Entonces, nadie va a poder acceder a ese libro si no tiene la contraseña. Bueno, ustedes obviamente sí van a poder acceder porque la tienen. Después lo que se puede hacer también es proteger una hoja de cálculo dentro del libro, o sea, no todo el libro, sino una hoja de cálculo, para que, por ejemplo, no me modifiquen los datos de la planilla de Excel. ¿Esto para qué puede llegar a servir? Por ejemplo, si yo tengo que mandar un presupuesto a alguien, protejo la hoja, digamos, le escribo todo lo que vale, el valor, pesos, dólares, lo que sea, y se lo mando a una persona que me pidió un presupuesto. Entonces, él solamente va a poder leer la planilla, no me va a poder modificar ningún dato dentro de la planilla. Entonces, esto está bueno, por ejemplo, para que, bueno, los datos queden como quedaron, como yo se los envié. Bueno, puedo crear gráficos, como les decía recién. Bueno, todo esto lo pueden aprender en el curso básico de Excel, que vendría a ser como el nivel 1. Después, si quieren, digamos, avanzar un poco más y aprender algunas otras cosas, pueden hacer el curso de Excel avanzado. Yo les diría que hagan los dos, así ya cierran, digamos, todo el tema y ya salen con un nivel avanzado directamente al mundo laboral, y obviamente les va a servir un poco más, ¿no? Bueno, quienes tengan la oportunidad de hacerlos. Bueno, entonces, en el curso un poco más avanzado, que vendría a ser como el curso nivel 2,
pueden utilizarlo. Van a ver los filtros, van a ver cómo usar los filtros, cómo filtrar. Os les comenté el filtro común y el filtro avanzado. Hay dos tipos de filtro. Uno es un poco más sencillo, el otro es un poco más complejo. El filtro común se me ponen unas flechitas en cada campo de mi tabla y yo puedo filtrar a partir de esas flechitas. Y después el filtro avanzado, me tengo que crear una tabla de criterios, se le dice, la cual voy a usar para filtrar de mi tabla principal. Bueno, ahí van a también ver fórmulas un poco más avanzadas, van a seguir viendo fórmulas lógicas, pero un poco más avanzadas, van a ver algunas funciones financieras, van a ver tablas dinámicas. Hoy en día tablas dinámicas lo piden mucho en los trabajos. Bueno, y como les comenté, la tabla dinámica se crea a partir de una tabla estática. Y es para poder sacar reportes y ver, visualizar datos de un montón de cuestiones que uno quiera ver. Por ejemplo, yo quiero ver la intersección de los productos con los proveedores, de los vendedores, cuánto vendió, qué producto. Bueno, todo eso lo puedo hacer con la tabla dinámica. Dentro de la tabla dinámica puedo crearme filtros. La tabla dinámica ya tiene filtros automáticamente que se me crean, pero además puedo agregarle filtros extra. Todo esto dentro de la tabla dinámica. Después puedo agregar también lo que se llama segmentación de datos, que es una especie de filtro extra según datos que yo quiera establecer. Y después tengo lo que se llama escala de tiempo, que es otro tipo de filtro, si uno tiene dentro de la tabla dinámica un campo de tipo fecha. Y aparte de la tabla dinámica, una vez que tienen la tabla dinámica, pueden construir un gráfico dinámico. Lo beneficioso de esto es que una vez que tienen la tabla dinámica y el gráfico dinámico, si filtran dentro del gráfico dinámico, tiene campos para filtrar, se les va a filtrar también en la tabla principal. Es como que los dos van de la mano. Y es bastante útil para ver diferente información que necesiten ver, por ejemplo, dentro de una empresa. Entonces, bueno, eso en cuanto a tablas dinámicas, lo van a ver acá, gráficos dinámicos. Y van a ver gráficos múltiples y combinados, bueno, mucho tipo de gráfico de diferentes campos de una tabla. Van a ver líneas de tendencia, van a ver validación de datos. Como les comenté hoy, Excel tiene algunas cuestiones de cómo validar datos y va siguiendo como una línea y va marcando dónde sigue la fórmula y les dice dónde está el error. Eso le puede ayudar a encontrar algún dato en una planilla de Excel. Bueno, van a aprender a analizar fórmulas, análisis de escenarios. Excel no solo es saber usarlo, conocer las funciones, conocer cómo se hace una fórmula, sino que también es razonar, ¿no? Eso es lo que yo les digo siempre a mis alumnos. Es importante entender el problema. O sea, si vos tenés una planilla de Excel, lo importante y lo primordial que vos tenés que saber es entender el problema. ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Cuál es mi negocio? Este es mi negocio, es un emprendimiento de velas. Bueno, ¿qué necesito saber? Necesito saber cuántas ganancias tuve, cuántas pérdidas tuve, cuánto me cobraron los proveedores, cuánto le pagué, no sé, a mis empleados. Bueno, siempre hay que tratar de entender el problema y el negocio, ¿no? Antes de empezar a trabajar con Excel. Validación de datos, análisis de fórmulas, análisis de escenarios, como les decía recién. En el curso van a ayudar a interpretar los escenarios, cómo interpretar un problema para atacar ese problema, agrupación de datos, van a ver una introducción a macros y una introducción a Power BI. Como les decía recién, tablas dinámicas, macros y Power BI es un poco lo que viene más avanzado de Excel. Power BI no pertenece a Excel, pero Power BI es otro programa de Microsoft Office, pero la fuente de datos es Excel. Así que antes de aprender Power BI es importante saber Excel. Y bueno, macros, como les decía también, ¿no? Es una función, digamos, que yo le asigno los pasos y la ejecuto y me hace lo que tiene que hacer. Bueno, como les comenté hoy anteriormente, ustedes pueden hacer el curso básico y el avanzado y pueden completar la carrera de Excel, que vendría a ser experto, y ya se van con todos los conocimientos avanzados y ahí ya, digamos, tienen todo el conocimiento, ¿no? Entonces, esta carrera de Excel combina los cursos 1 y 2, como les decía recién, 2 veces por semana, y tiene una duración total de 30 horas. Bueno, 2 veces por semana no es tanto, así que tranquilamente lo podrían hacer. Bueno, esto fue todo por la presentación. Ahora vamos a ver, ¿alguien tiene alguna duda o alguna consulta?
la puede escribir o puede hablar. Si quieren consultar acerca de los cursos, después ahí a los chicos se lo comunican. Lo que sí les quería decir, antes de ver los ejemplos, es que por estar inscrito a este webinar y bueno, y haber concurrido, tienen un código de descuento. A ver, ya se los voy a pasar acá por el Zoom. Espérame, a ver. Tienen un 70% de descuento para realizar los cursos, ¿no? Que no es acumulativo con si hay alguna otra promoción. A ver, si voy a buscar acá el chat. Bueno, acá se lo mando. Anótenlo por las dudas, no lo pierdan. Y bueno, les recomiendo que hagan los cursos porque es bastante importante saber Excel. Ir a un trabajo bajo el brazo con Excel, ir a un trabajo sin Excel y decir no tengo idea de qué se trata y no les va a ir muy bien. Depende del trabajo, ¿no? También, pero en general siempre es bueno saber Excel. Como les digo, en cualquier trabajo van a tener una planilla de Excel y si no se van a encontrar perdidos. Así que está bueno saber Excel hoy en día. Bueno, vamos a ver, les voy a mostrar acá algunos ejemplos que tengo de qué se puede hacer con Excel. A ver, miren, acá tengo un ejemplo. Este es un ejercicio, ¿no? Pero podría ser tranquilamente un caso de la vida real. Yo tengo, por ejemplo, tengo acá una tabla que es inscripciones. A ver, antes de eso tengo una tabla que se llama materias. Esto vendría a ser como una universidad, donde tengo, por ejemplo, en la planilla materias, tengo una tabla que tiene código de materia, materia, fecha de examen y código de facultad. Esto me dice la materia, qué día es el examen y el código y en qué facultad tienen que tienen que ir los chicos a rendir, ¿no? Entonces, bueno, por un lado tengo esto. Esto es un poco acotado, pero yo si estoy en la universidad podría tener un montón de planillas. Porque esto es un ejemplo, ¿no? Es un ejercicio. Bueno, después acá en facultades tengo el código de facultad, que vendría a ser este de acá, y tengo la facultad, los nombres de las facultades, Derecho, Información y Ciencias de la Comunicación, Ciencias Económicas. Y después tengo el importe. Bueno, esto está como medio atrasado, pero son figurativos los importes. ¿Cuánto me cobran, digamos, por ir a rendir el examen en la facultad, no? Y después tengo otra planilla. Ah, ¿no se está viendo el ejemplo? Yo les estoy compartiendo la pantalla, ¿no lo pueden ver? A ver, por favor, chicos. Ah, está bien, perdón. Perdón. Ahí les muestro. Bueno, les estaba mostrando que tenía la planilla tengo la planilla de inscripciones en donde tengo código de materia. Perdón, esta no. Primero vamos a mirar esta planilla que vendría a ser de materias. Lo que les comentaba, esto es lo que se puede hacer con Excel, una de las tantas cosas que se podría hacer. Yo tengo código de materia, son los códigos materia. Fíjense que las tablas siempre tienen un código identificador del registro. Esto es muy importante cuando se trabaja con base de datos o con Excel o con Access. Siempre tiene que haber un código identificatorio, un campo al principio que identifica mi registro. Si yo no tengo este campo, y no puedo hacer nada, porque si yo tengo, por ejemplo, apellidos acá, ¿por dónde voy a buscar el dato? ¿Por apellido? No, los apellidos se pueden repetir, así que no me sirve. Siempre en general en todas las planillas que vean, en general todas tienen que tener algún campo identificatorio de registro. Entonces, bueno, acá por ejemplo tengo código de materia, este código me identifica a todo el registro, ¿no? Siempre va de la mano el registro en la tabla, y esto lo tienen que pensar como una base de datos. Las bases de datos están compuestas por tablas y las tablas tienen registros. Bueno, estos son los registros de la tabla y cada registro tiene un campo identificatorio. Entonces tengo materia, nombre de materia, tengo fecha de examen y código de facultad. Este vendría a ser la fecha de examen que el alumno tiene que ir a presentarse a rendir.
de la materia tanto, en la facultad tanto. Fíjense acá que dice código facultad, no tengo nombre de la facultad ni nada, es un código que identifica la facultad. Entonces, después tengo otra tabla que tiene, esta vendría a ser como de facultades, tengo código de facultad, tengo facultad B, facultad C, tengo nombre de facultad y importe. Bueno, y después tengo otra tabla que es de alumnos, básicamente. Fíjense cómo se van separando los datos. Como les comenté hoy, si ustedes trabajan en un instituto, van a tener una tabla de alumnos, van a tener una tabla de cursos, van a tener una tabla, como sea que le quieran poner, pero le pueden poner, por ejemplo, horarios de cursos o ediciones de cursos, que esa va a relacionar el curso con el horario del curso. Siempre están como, se le dicen como si fueran las tablas atómicas de alumnos, profesores, cursos, no se me ocurre otra cosa, pero, y después están como las tablas intermedias que relacionan el curso de alumno con curso, que podría ser tabla de inscripciones, le podría poner, me dice que el alumno a qué curso está inscripto. Después podría tener otra que sea profesores, ediciones de curso, me dice el profesor qué curso da, por ejemplo. Todo esto para que la base de datos sea consistente, ¿no? Porque yo no puedo poner cualquier cosa en la tabla, porque después las tablas me sirven, la base de datos que yo arme me sirve para sacar información relevante, poder ir a la planilla y saber qué alumno se inscribió a qué curso. A ver, el alumno, qué cuota pagó, cuál cuota le faltó pagar. No sé, el profesor X, a ver qué día faltó. O sea, yo necesito tener bien armada la planilla para poder ir a buscar esa información relevante para la toma de decisiones, ¿no? Bueno, entonces tengo la tabla de alumnos que tiene, a ver, esta columna no sé de qué es, probablemente capaz que hay que completarla después, pero tiene DNI, apellido, domicilio, localidad, código postal y código de materia. Bueno, y después tengo la tabla de inscripciones, que probablemente esta es la que yo tenga que completar, que me diga que me dice qué alumno está inscrito acá, qué alumno tiene que ir a rendir cada materia, a qué facultad, en qué horario y demás. Todo eso lo puedo armar acá. Entonces tengo código de materia, tengo la materia. Fíjense que acá intervienen ya las funciones. Como yo les comenté, la función buscar B se usa para traer datos de otras tablas. Y acá tengo que traer la materia, me lo traigo con el código. Entonces, bueno, ahí tengo que usar la función buscar B. La función buscar B, ¿cómo se usa? Bueno, tiene estos campos. Tiene valor buscado, que siempre se busca por el número de registro. Este es el siguiente argumento de la función sí, es en qué tabla voy a buscar, cuál es mi base de datos, de dónde voy a sacar los datos. Bueno, los datos de materia los tengo en la hoja materias, por eso es que acá dice materias y el rango. ¿En qué hoja está? ¿En qué rango tengo esos datos? Y después, ¿en qué número de columna está el dato que estoy buscando? Sería este que dice indicador de columnas. Bueno, materia, ¿en qué número de columnas está en mi tabla de materias? Fíjense acá que acá materia está en la columna 2 de mi tabla. Si yo la tengo por acá, es lo mismo. Dentro de mi tabla voy contando el número de columnas. No es que voy contando de la planilla de Excel. Bueno, materia está en la columna 2, por eso es que acá ponen un 2, porque materia dentro de mi otra tabla está en la 2. Bueno, después, fíjense que acá hay una función bastante larga. Todo esto pueden hacer una vez que manejen las funciones más avanzadas de Excel. Y también hay que interpretar un poco los datos, ¿no? Si me pide traer la facultad, bueno, tengo que ver cómo me las ingenio para traerla. Pero probablemente facultad la venga a buscar acá. Y bueno, y un montón de otras cosas más que sigue la fórmula, pero bueno, no los voy a confundir con eso ahora. Después cantidad de inscriptos. Fíjense que acá en cantidad de inscriptos a esta carrera, a esta facultad, lo hacen también con una fórmula. Acá pregunta, contar puntos sí, esta es una función lógica que le tengo que pasar el rango y le tengo que pasar el criterio. Entonces busco en la tabla alumnos cuántos alumnos, digamos, se inscribieron a esta materia. Perdón, a esta facultad. Entonces, de esa forma puedo obtenerla. Bueno, acá dice
si el curso es numeroso o no. Bueno, esto es por una serie de condiciones que lo dicen las consignas acá, ¿no? Que hay que leer acá las consignas en realidad. Pero bueno, una vez que uno lee las consignas, se las tiene que ingeniar para traer los datos. Aula designada. Acá tenemos la función i. La función i es una función lógica también. Tanto la función i y la función o son otras dos funciones lógicas que se usan como argumento dentro de la prueba lógica de la función sí. La función i y la función o me devuelven verdadero o falso. Entonces, como les había dicho antes, en la prueba lógica de la función sí tiene que devolverme verdadero o falso. Entonces, me sirve como argumento, como prueba lógica de la función sí. Ahora, si tengo tiempo, les voy a mostrar algunos, les voy a mostrar dentro de la función cómo es que se escriben. Bueno, entonces acá yo tengo todo armado. Sé la fecha del examen, sé cuántos inscriptos hay al examen, si es numeroso o no. Probablemente, para saber si es numeroso o no, haya una condición que yo tenga, siempre hay una condición cuando yo tengo que poner a una función lógica. Probablemente, bueno, acá dice, por ejemplo, no sé, si hay menos de 50 o hasta 50, bueno, el curso es pequeño. Sí, esta es una función sí que está anidada, ¿no? Tiene una función sí adentro de otra función sí. Las condiciones probablemente sean, si E6 está acá, a ver, vamos con E4. A ver, cambió. Ah, perdón, estaba en esta. Entonces, E4 es la cantidad de inscriptos. Entonces, la condición es que si hay 50 o menos inscriptos, el curso va a ser pequeño, o sea, va a aparecer pequeño en la celda. Si no, bueno, voy a las otras condiciones. Entra a evaluar a la otra función sí. Si, si la cantidad de inscriptos que lo tengo en esta columna es menor a 100, va a ser previsto. Si no, va a ser numeroso. La función sí tiene 3 argumentos. Fíjense que acá tengo la prueba lógica de la primera función sí. Si se cumple esta prueba lógica, entra por acá, me va a aparecer pequeño. Si esto no se cumple, me entra por acá. Esta es la rama falsa de la primera función sí. Fíjense que tiene 3 argumentos, la prueba lógica, el valor por verdadero y el valor por falso. Pero justo el valor por falso es otra función sí. Se pueden anidar las funciones sí, tanto en la rama falsa o en la rama verdadera de la función sí, se puede poner otra función sí. Entonces, si esto se cumple, entra por acá y terminó la función. Si esto no se cumple, entra por la rama falsa de la función sí y empieza a evaluar la nueva función sí. Empieza a evaluar cantidad de scriptos es menor a 100, si es verdadero, entra por acá, me va a aparecer previsto en la celda. Si esto no se cumple, entra por acá y me va a aparecer numeroso. Bueno, así funciona la función sí. Se pueden anidar todas las que quieran. Acá, como les mostraba, la función i está dentro de la función sí como prueba lógica. Y bueno, tengo el aula asignada, sé el aula asignada de cada facultad donde van a ir a rendir, publicación de resultados, importe de inscripciones. Bueno, fíjense lo larga que es esta función. Se pueden hacer todas estas cosas. No es imposible, no se asusten. Con tranquilidad y razonamiento se puede hacer esto. Uno tiene que saber qué dato me piden, a dónde lo voy a buscar, cuál es la condición y demás. Bueno, este es un ejemplo. Después vamos a ver, les voy a mostrar lo que les comentaba hoy de las tablas dinámicas. A ver, voy a agrandar un poco porque se ve medio chico, me parece. Bueno, esto que tengo acá es una tabla dinámica. Esto ya lo van a ver en el curso 2. Porque ya hay que venir con los conceptos básicos de Excel sabidos, ¿no? Que es una tabla estática. Como les comentaba, una tabla estática es esta que está acá, por ejemplo. Yo tengo esta tabla que tiene fecha, vendedor, tienda, producto, importe. Esta tranquilamente podría ser una tabla de cualquier trabajo que me la dan a mí y con eso tengo que armar una tabla dinámica. Bueno, mi tabla dinámica que yo armé es esta. Esa es una imagen, es esta de acá abajo. Y fíjense que cuando hago doble clic o hago clic en la tabla dinámica me aparecen los campos al costado. Bueno, estos campos son para poder arrastrarlos si yo lo quiero arrastrar a columnas, a filas o a filtros y me va armando la tabla dinámica.
Entonces, en la tabla dinámica, fíjense que acá ya les pone, en este caso tiene un filtro de tienda, por eso que acá aparece el filtro, que yo puedo filtrar por la tienda que quiera. Por ejemplo, yo quiero filtrar por la tienda D. Destildamos los demás y pongo aceptar. Entonces ahí me filtró por la tienda de toda esta información de los vendedores, las fechas, y los datos que están en el medio son los valores, es lo que vendió cada vendedor en esa fecha. Puedo filtrar acá utilizando el filtro. Si quiero ver todo, tildo todo otra vez y ahí me va a aparecer todo. Y fíjense que las tablas dinámicas ya le pone automáticamente, en los datos de las filas, que vendrían a ser estas, ya les pone un filtro para que filtren por fecha, por ejemplo. Si quieren filtrar solamente las 2018, ahí les va a aparecer solamente las ventas de 2018. Si quieren volver, ponen acá borrar filtro de años. Este es el filtro que les comentaba antes. Yo le digo filtro común porque hay otro filtro que es avanzado. Bueno, vamos a crear a partir de esta tabla un gráfico dinámico. Esta tabla dinámica fue creada a partir de esta tabla estática. Fíjense que esta estática no la puedo mover, no puedo cambiar los datos. Y bueno, esa es la diferencia con las tablas dinámicas, que uno puede cambiar los datos para entender un poco acerca de otras cuestiones, cómo se relacionan los datos y demás. Perdón, esta abajo. Entonces, para crear un gráfico, me paro acá, voy a insertar y voy a poner directamente, seleccionar acá el de barras, que ya me va a venir, me va a seleccionar, puedo seleccionar este, y ya me va a venir por default con los datos de la tabla dinámica. Vamos a cerrar esto. Entonces, fíjense que acá, a ver, voy a agrandar un poco para que se vea mejor. Fíjense, en realidad quiero que se vean las dos cosas. Fíjense que acá cuando yo voy filtrando de mi gráfico, por ejemplo, del gráfico se puede filtrar. Esto no pasa con los gráficos comunes, digamos, de las tablas estáticas. Entonces puedo filtrar acá vendedor. Por ejemplo, José Almanares. Y pongo aceptar. Y fíjense que acá me muestra la información solamente de ese vendedor. Me muestra acá el año y acá me muestra, bueno, lo que vendió. Aparentemente en mayo fue lo que más vendió, ¿no? Y fíjense que acá en la tabla dinámica también me filtró por ese dato. Bueno, entonces acá tengo solamente José Almanares y el total me lo pone porque el total ya va por default porque lo agregué en la tabla dinámica. Bueno, y tengo las fechas. Y fíjense que si yo vengo acá y filtro por otro vendedor, por ejemplo, por Juan Carlos y por Carlos Vázquez, me filtra en la tabla dinámica y me filtra también en el gráfico dinámico. Acá tengo Carlos Vázquez y Juan Carlos. Ahí puedo ver todos los datos de las ventas. Bueno, y además puedo filtrar por fecha. Acá puedo filtrar, vamos a filtrar mejor por año. Puedo ver solamente un año. Entonces, bueno, todo esto me permite ver diferentes datos rápidamente. Que si yo tengo que armar una tabla dinámica con todos los años, con todos los datos, quiero solamente por 2019, por esto, por el otro, pierdo mucho tiempo. Así que la tabla dinámica está buena porque uno puede ver, digamos, varios datos para tomar decisiones al mismo tiempo. Puedo ir filtrando. Acá puedo filtrar por tienda, por ejemplo. Bueno, y ahí puedo ver solamente, estoy viendo la tienda B. Si quiero ver también la C, ahí pongo la C. Entonces, bueno, ahí puedo ver las dos tiendas. Y acá también en la tabla dinámica, puedo ver las dos tiendas. Que acá en realidad no está especificado en sí en la tabla las tiendas, porque solamente tengo vendedores y fechas, pero sé que estas son las dos tiendas porque acá las tengo filtradas. Bueno, esto es una tabla dinámica, entonces puedo crear el gráfico dinámico y esto se hace a partir de una tabla estática. Después en la tabla dinámica lo que se puede hacer es crear campos calculados también. Si ustedes necesitan calcular un campo calculado, por ejemplo, que calcule otra cosa, se puede hacer también en la tabla dinámica. Bueno, este es un ejemplo que les quería mostrar y acá tengo otro ejemplo para mostrarles. Este es un ejercicio que está bueno para la vida cotidiana, si quieren lo pueden hacer. Fíjense que este es para calcular los ingresos, la situación económica de dos amigos que plantean la compra de una casa.
o solamente que quieren ver la situación económica, ¿no? Vamos a maximizar un poco. Fíjense cómo armarían esta tabla, ustedes la pueden armar también para lo que quieran saber de sus ingresos, sus gastos y demás, lo pueden hacer. Fíjense acá que, por ejemplo, yo tengo una tabla con los meses, tengo el nombre de la primera persona, que se llama Adam, y otra que se llama Eva. Bueno, aparentemente Adam gana lo mismo todo el año, y Eva gana en la primera mitad del año tiene unos ingresos y en la otra mitad del año tiene otros ingresos, porque bueno, el enunciado dice que tiene un ingreso fijo anual, pero en la primera mitad del año trabaja de niñera y en la segunda mitad del año trabaja de profesora de manualidades, entonces tiene unos ingresos extra. Entonces, bueno, fíjense que acá lo suma. Al ingreso que tiene anual le suma el otro trabajo que tiene los primeros 6 meses del año, y la segunda mitad del año, al ingreso anual le suma el otro ingreso que tiene como profesora de manualidades. Bueno, después acá hay otra tablita que también marca cuánto gana Adam. Bueno, acá marca, dice, él gana esto durante el año, todos los meses, y ella gana esto, y en el primer semestre gana esto, y gana esto en el segundo semestre, que bueno, eso es lo que se le suma acá. Bueno, y fíjense que abajo hay otra tabla que muestra, bueno, también es anual, ¿no? Tiene todos los meses y todos los gastos que tienen que afrontar estos dos amigos. Y dice, bueno, que de préstamo tienen que pagar en abril, bueno, pagan este número, y en septiembre pagan este número. Fíjense que los demás quedan vacíos porque no hay datos ahí. Bueno, alquiler por mes de enero a diciembre tienen que pagar esto, así que este dato va de enero a diciembre en los 12 meses. De electricidad dice que la pagan solamente cada 3 meses, la pagan acá en enero, en abril, en junio y en octubre. Ustedes en las tablas van rellenando los datos en base a cómo tienen los datos en su negocio o qué es lo que quieren reflejar. Si justo no hay datos en ese mes, no ponen nada. Después cuando sumen, no les va a afectar porque es como si haya un cero en la celda. Bueno, después, acá dice que gasolina por mes gastan esto todos los meses. Seguro de coche dice que gastan en marzo, pagan 480. Tienen gastos de alimentación todos los meses, bueno, tienen un gasto fijo aparentemente. Y gastos personales, gastan todo esto aproximadamente todos los meses. Puede ser un aproximado también. Y tienen gastos varios todos los meses, esto. Bueno, entonces, una vez que yo tengo armada toda la estructura de la tabla, todo el esqueleto de mi tabla con los datos, bueno, ya puedo empezar a trabajar y armar las fórmulas. Entonces, primero que tendría que hacer, acá en total gastos, tendría que sumar todos los gastos que tengo en enero, ¿no? Por ejemplo, agua, luz, alquiler, seguro de auto, lo que sea, lo voy sumando todos los gastos. La cuenta la hago en la primera celda. En Excel siempre se hace en la primera celda. Entonces yo hago la fórmula acá y después la arrastro hacia abajo y me va autocompletando la fórmula fila a fila. Bueno, acá tengo el total de gastos. Fíjense que acá en la de arriba yo puedo sumar lo que tengo de entrada en mi hogar de Adán y Eva. Entonces sumo este más este, lo pongo en esta celda. Puedo usar la función suma, lo hago en la primera celda y arrastro hacia abajo. Ahí tengo el total que entra en la vivienda mes a mes. Y después en saldo disponible es lo que te queda después de restar, digamos, la entrada de dinero con menos los gastos. Ahí vas a obtener el saldo disponible. O sea que básicamente en esta celda lo que habría que hacer sería igual esta celda menos esta de acá, enter. Y ahí tengo el cálculo en la primera celda. Arrastro hacia abajo y ahí ya tengo autocalculado todo. Mes a mes lo que me queda, digamos, si ya sea ganancia o pérdida, ¿no? Fíjense que acá está el resultado final. Estos son los gastos. Este es el saldo disponible y fíjense que acá tiene aplicado un formato condicional, lo que le decía hoy. Se seleccionan estos datos, se va a formato condicional y se le establece, por ejemplo, que los valores que sean menor a 0 los pinte de rojo.
Entonces los que son negativos me los pinta de rojo. Entonces yo rápidamente puedo ver en qué meses tuve pérdidas, digamos. En qué meses tuve que pagar más de lo que gasté, de lo que gané. Entonces, bueno, acá rápidamente yo puedo tener una tabla con mis ingresos y mis gastos. Ustedes si quieren lo pueden armar también para ver su economía. Bueno, ¿se entendió? ¿Les gustó este ejemplo? Lo pueden implementar si quieren. ¿Tienen alguna duda, algo que preguntar? Bueno, vamos a abrir acá en los minutos que quedan. Antes que eso les quería mostrar, ustedes pueden entrar a la página de Digital Blue y acá pueden ver Digital Blue, blue con .com, y ahí pueden ver, digamos, los cursos que pueden hacer. Acá en cursos, por ejemplo, si despliegan esta pestaña, tienen el curso de Excel básico y el Excel avanzado. Si hacen clic en el Excel básico, pueden ver la información acerca del curso. Bueno, Excel básico, lo que van a ver en el curso ya se los comenté más o menos. A ver, voy a maximizar un poco. Bueno, dice programas diseñados para el ámbito laboral, tutor asignado para ayudarle a lograr sus objetivos. En cada curso que ustedes van a realizar, usamos una aplicación en donde ustedes si tienen dudas durante el curso, no es que hacemos la clase, se termina y si les quedaron dudas no pueden preguntar, no tienen a quién preguntar, no. Usamos Slack, que es como si fuera, no sé si conocen Telegram o es una especie de WhatsApp, como un foro, un chat, en donde ahí pueden plasmar las dudas, pueden copiar archivos, pueden mandar capturas si se trabaron con algo, si no entienden, si les quedó alguna duda, pueden escribir ahí y consultar. Los tutores o los profesores durante la semana les van a estar contestando acerca de las dudas que tengan. Bueno, encuentros con tu coach que te aconsejará sobre cómo conseguir cualquier empleo y cómo armar tu CV profesional. Bien, ahí tienen la dirección de la página para que entren. Acuérdense del código de descuento, no lo pierdan, anótenlo, y que tienen un 70% de descuento en cualquier curso o carrera que quieran hacer. Acá yo les comento de Excel, pero si quieren pueden hacer alguno otro también. Bueno, y acá en la página pueden preguntar durante el curso de Excel o cualquier curso que sea más o menos orientado a lo que están haciendo. Si tienen dudas de cómo armar un CV, también pueden preguntar. Les puedo comentar cuál es la mejor forma de armar un currículum vitae. Bueno, y tienen un aula virtual con los módulos, el material les queda ahí grabado, lo pueden ver cuando quieran. Las clases les quedan grabadas, así que si no pueden asistir a alguna clase, la pueden ver después. Igual les recomiendo que traten de estar presentes en las clases, porque si tienen alguna duda la pueden preguntar, ¿no? Que no es lo mismo que si después ven el video no pueden preguntar en vivo. Pueden preguntar en el chat. Bueno, después tienen los costos, los medios de pago. Las modalidades son en vivo, no son cursos grabados. Son cursos en vivo. Duración de curso 4 semanas, una clase por semana. Bueno, acá tienen la duración, requisitos previos. Fíjense que el de Excel básico no tiene requisitos previos, no hace falta que tengan conocimiento de nada. Sí van a tener que tener probablemente una computadora, pero bueno, una conexión a internet, pero más que eso no. Son grupos reducidos. Bueno, lo que van a aprender se los comenté, igualmente lo pueden leer en la página. Acá tienen también el contenido que van a ver. El aprendizaje, introducción al programa, tutor, siempre con acompañamiento del tutor, nunca van a estar solos, nunca van a estar perdidos, pueden preguntar siempre que tengan dudas. Aula virtual, comunicación por Slack. Este era el programa que les comentaba, que es como un chat donde pueden colgar ahí capturas, imágenes y demás, consultas, prácticas reales. Siempre tratamos de hacer prácticas reales, o sea, que los ayuden después a desenvolverse en el ámbito laboral, o si lo necesitan para la facultad, o si lo necesitan para su emprendimiento, o sea, todos los ejercicios que vamos haciendo acá y las prácticas son reales, digamos, les va a servir después, como el que le mostré de la facultad. Bueno, siempre tienen seguimiento con el profesor, y bueno, al finalizar les dan un certificado, ¿no? Que es como, bueno, les va a servir después para presentarlo si lo tienen que presentar en algún lado.
Pero bueno, lo importante es lo que van a aprender. Yo siempre digo eso. Bueno, vamos a ver acá. Voy a crear un libro nuevo. Les voy a mostrar rápidamente algunas funciones. Si yo tengo, por ejemplo, bueno, comentamos ya lo que es una celda, ¿no? Una celda es, está determinada por una columna y una fila. Todas estas son celdas. En el libro, que es el archivo de Excel en el cual estoy parado, tengo hojas. Las hojas son infinitas, se pueden agregar desde acá, desde el más. Sí, si tienen alguna otra duda pueden consultar por WhatsApp también o por el correo electrónico. Si tienen alguna duda con algún curso, algún pago, cómo lo pueden hacer y demás, la modalidad, bueno, pueden sacarse todas las dudas ahí. Bueno, por ejemplo, vamos a hacer algún ejemplo. Acuérdense que en Excel, o lo van a aprender también después en el curso, cada dato va en una celda diferente. Yo no puedo poner, por ejemplo, si yo tengo un producto y pongo pantalón, al lado no puedo poner pantalón y 30.000. Esto está mal en Excel. ¿Por qué? Porque cada dato va separado, va en una celda diferente. Yo en este tengo que poner pantalón y en la de al lado pongo en 30.000. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Si yo lo dejo en la primera celda, si yo lo dejo en la celda donde lo escribí primero y después quiero hacer alguna cuenta, por ejemplo, hago, no sé, 20% por los 30.000 que quiero hacer. Me va a tirar error, porque en esta celda hay algo que es de tipo texto con algo que es de tipo numérico. Entonces está mal. Por eso es que me tira error, porque yo estoy multiplicando algo que es de tipo, lo desconoce porque tengo dos tipos de datos en la misma celda. Entonces, lo ideal es ponerlo en otra celda. Lo pongo acá al lado, por ejemplo. Entonces ahí sí puedo hacer el 20% de los 30.000 del pantalón y ahí me lo va a sacar. Son 6.000. Siempre los datos en una celda diferente. Fíjense que acá yo puse los datos en una celda diferente. Supónganse que yo quiero sumar, vamos a sumar, vamos a sumar, vamos a calcular el producto de esos valores. Vamos a calcular el mayor, vamos a calcular el menor, y vamos a contar y vamos a calcular el promedio. Bueno, esto es algo bastante básico de Excel. Vamos a usar algunas funciones de Excel. Si yo tengo números, ¿cómo hago para sumar? Bueno, puedo sumarlos a mano, pero puedo sumarlos de esta forma. Siempre antes de poner una fórmula tengo que poner el símbolo igual, pues si yo no lo pongo no me lo va a tomar que es una fórmula. Entonces pongo igual, hago clic en la primera celda donde tengo el valor, más la segunda, más la tercera, y así voy sumando todos los valores. Bueno, de esta forma presiono Enter, me va a sumar, pero esta forma no es la más óptima, porque si yo tengo muchísimos registros, tengo que sumar 20.000 registros, no voy a estar haciendo clic uno por uno. Así que lo ideal sería usar la función suma. Pongo suma, selecciono el rango, cierro paréntesis, Enter. Entonces de esta forma me va a sumar rápidamente. Bueno, vamos a calcular acá el producto. Así como está suma, está la función producto. Fíjense que cuando voy escribiendo me sugiere las funciones con ese nombre o que empiezan con esas letras. Entonces, producto de esto, perdón, el rango termina en la 8. Ahí. Producto de esto, el producto que es la multiplicación de los números, ¿no? Vamos a pintarlo con rojo para no perdernos. Ese es el rango. Bueno, la multiplicación de todos estos números dio 288. Fíjense lo rápido que hago las cuentas. Si quiero calcular el mayor, por ejemplo, bueno, tengo la función que se llama max, que me devuelve el más grande de un rango de números. Selecciono el rango, Enter. Bueno, me dice que 4 es el mayor. Así como tengo max, tengo min. Selecciono el rango de números, Enter. Y ahí, bueno, me dice que el menor es 2. No importa que hay varios 2, pero el menor es 2. Y vamos a contar, ¿cuántos números hay acá? Bueno, hay
1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 números. Si yo hago esto, está mal. A veces pasa que los números los ponen a mano y en Excel nada se pone a mano, excepto los datos vendría a ser como los paramétricos, los básicos, que si tienen, no sé, sueldo de empleado y demás. Pero los demás datos tienen que obtenerse con fórmulas. Yo no puedo poner que acá tengo 6 números y poner el 6 a mano. Tengo que usar la función, alguna función que me cuente números en este caso. Entonces, para eso tengo la función contar. Fíjense que cuando escriben acá contar, les dice que hace la función. Cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Entonces, bueno, el rango tiene que ser numérico. Pongo acá contar. Cuando les aparece así, no se asusten. A veces eso, porque no terminé de escribir la función o porque el dato no entra en la celda. A veces cuando escriben y el número es muy grande, a ver, es con una fórmula cuando aparece eso. Cuando aparece así, esto es una especie de exponencial, que el número significa que es muy grande, entonces lo pone así, porque no entra en la celda. Pero recién cuando me ponía el numeral, es porque a veces el dato no entra en la celda. Entonces acá ponemos contar de este rango, me tiene que devolver 6. Bueno, hay 6 números. 1, 2. Está bien, hay 6. Bueno, y promedio. Fíjense que para calcular el promedio hay una función. Yo no puedo calcular a mano, pero ¿para qué lo voy a calcular a mano si tengo una función? Entonces, promedio de este rango, cierro paréntesis, enter. Ahí me dice cuál es el promedio. El promedio lo puedo calcular así o lo puedo calcular sumando los números. El promedio es sumar los números y dividirlos por el total. Entonces puedo hacer suma de estos números dividido el total. Fíjense, puedo hacerlo así, vamos a borrar esto. Acá tengo la suma. Divido el total, que lo tengo acá en contar. Perdón, suma, acá divido el total. Me da el mismo número, porque el promedio se calcula así, es la suma dividido el total. O puedo escribir suma, otra vez suma de esto, dividido, contar del rango. Bueno, y en todos los casos me da lo mismo. Lo hago con la función promedio, lo hago con los valores que ya tengo calculados, o lo vuelvo a calcular con las funciones. Esta sea la mejor, porque no estoy usando otra vez las funciones. Si ya lo tengo calculado, tengo que reutilizar esos valores. Bueno, ¿se entiende? ¿Tienen alguna duda o algo que preguntar? Fíjense que lo que les comentaba hoy, la función sí, tiene 3 argumentos. Tiene la prueba lógica y los argumentos van siempre separados por punto y coma. Tiene la prueba lógica, que vendría a ser el primer argumento. Si se cumple esto, aparece el valor por verdadero, si no, me aparece en la celda el valor por falso. Esos son los argumentos de la función, los identifican porque se los van sombreando ahí. Por ejemplo, contar punto sí, va el rango y el criterio. Tengo 2 argumentos nomás separados por punto y coma. Si ustedes tienen alguna duda de cómo usar una función, pueden venir acá a f de x y acá pueden ver todas las funciones que están disponibles. Fíjense que están separadas por todas las financieras, que son estas. Fíjense que acá está la TIR, que era lo que le comentaba hoy. Valores y un valor a estimar. Devuelve la tasa interna de retorno de una inversión para una serie de valores. Y después, a ver si está el bar, acá también, a ver, qué raro que no está. Bueno, pero capaz que esa esté en la parte contable. Bueno, después tienen funciones de fecha y hora. Para poner las fechas en una planilla pueden utilizar las funciones, no hace falta que la escriban a mano. Funciones trigonométricas, tienen estadísticas,
tienen funciones de base de datos, de búsqueda de referencia. Acá debe estar la función buscar H y buscar B. La función buscar B lo que hace es me busca dentro de mi planilla de forma vertical, o sea, columna por columna. Y la función buscar B lo que hace es me busca dentro de mi planilla, pero horizontalmente. O sea, me busca fila por fila. Bueno, de base de datos, tienen funciones de texto. Después, si hacen el curso, probablemente veamos las funciones de texto, las de concatenar, cómo extraer porciones de texto de un texto, de la derecha, de la izquierda, cómo quitar una porción de texto dentro de un texto que yo tenga, desde una posición inicial a una posición final. Y bueno, y hay un montón de funciones. Lo que les decía que acá tienen todas las funciones disponibles que pueden verlas. Y si no, se vienen ayudas sobre esta función y acá tienen algún ejemplo y pueden seguir acá el manual de Microsoft que les explica algún ejemplo de cómo realizar alguna función. Bueno, ¿se entendió? Esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido, que les haya gustado, que los haya entusiasmado para que puedan hacer los cursos y estudiar Excel. ¿Tienen alguna pregunta? Cualquier duda la pueden consultar ahí los chicos por WhatsApp, les van a responder rápidamente. Así que bueno, como les comenté, espero que hagan bueno, me alegro que les haya servido, que les haya gustado, que algo hayan aprendido de los que les mostré. Fíjense lo útil que es Excel, que pueden hacer un montón de cosas, pueden hacer tablas dinámicas, pueden hacer macros, pueden hacer gráficos dinámicos, pueden hacer un montón de cosas. Y aparte, si hoy en día hay muchas personas que arman sus propios emprendimientos, les va a servir un montón. El emprendimiento, lo que sea que tengan, les va a servir. Así que yo les recomiendo que lo aprendan y lo hagan, tanto si van a trabajar en un trabajo en relación de dependencia, por cuenta propia, emprendimiento, les va a servir. Se los digo porque yo tengo alumnos que estudian Excel, porque uno tiene una barbería, porque otra trabaja en una ferretería, porque otra este, tiene una estética, así que siempre de alguna forma les va a servir, así que bueno, es importante aprender Excel. Bueno, gracias a todos y espero que les haya sido útil. Nos vemos. Chau, chau.